Cum mica salis. El sabor de las palabras. ¿Es razonable creer? Si tienes una cierta edad, te acordarás de la época en la que el cristianismo era la referencia para la mayor parte de la gente en España. Desde el nacimiento, pasando por la primera comunión, el matrimonio y en general todo el ciclo vital de las personas estaba relacionado con la práctica religiosa. En nuestro país, según las últimas estadísticas, hay zonas donde solo el 50% de la población se identifica como católica. Depende ciertamente de zonas, pero en general esta identificación automática del catolicismo con la nacionalidad ha pasado a la historia. Si indagamos en índices de práctica religiosa, la cosa todavía es más clara. Menos del 20% de la población se considera practicante. El número de ateos o personas sin vinculación alguna a ninguna religión también ha aumentado de forma sostenida en los últimos años. No vamos a detallar las causas, que son muchas y difíciles de sintetizar en pocas palabras. Algunas vienen de lejos y no son exclusivas de nuestro país, pero muchos creyentes tienen la impresión de quedarse solos. Se identifican como tales, especialmente como católicos, tanto en su ambiente de trabajo como en su grupo de amigos e incluso en la propia familia. En este primer podcast nos vamos a centrar únicamente en la cuestión sobre Dios y no vamos a analizar aspectos concretos del cristianismo, sino en general la idea de un ser supremo en la que se sustenta cualquier religión. Una de las críticas que se hacen a la religión se refiere a su supuesta incompatibilidad con la ciencia. Por ejemplo, se aduce a la teoría de la evolución como contraria a los relatos bíblicos. Así pues, se considera que la ciencia explica los fenómenos del mundo sin recurrir a la religión. También, otro de los grandes argumentos de gente poco informada, en los próximos capítulos diré por qué esta expresión de poco informada. Se recurre a la teoría del Big Bang como supremo argumento de refutación de la fe. Si el origen del universo se explica desde la ciencia, ¿qué necesidad hay de los mitos, que pertenecen a una época en la que la ciencia no existía y no podía, por tanto, dar respuesta a esos interrogantes? Uno de los claros exponentes de esta postura es Richard Dawkins, un científico británico que fue profesor de la Universidad de Oxford. Aparte de sus libros de biología y zoología, por cierto, algunos con mucho impacto en el mundo científico, como El gen egoísta, también le ha dado por meterse en el terreno de la filosofía. Ha escrito varios libros criticando a la religión. Uno de los más famosos se titula El espejismo de Dios, y en él se empeña en demostrar la inutilidad y vaciedad de la religión. Incluso en el prólogo, en la página 5 de la versión inglesa, se atreve a anunciar al lector creyente que después de leer el libro dejará de creer, aunque se imagina que quien no lo haga será porque está demasiado condicionado por la educación que ha recibido. En fin, que según él, los creyentes no tenemos remedio. Estamos vacunados contra toda forma de ver las cosas que no sea la nuestra. Argumento de doble filo, por cierto, pues se le puede decir exactamente lo mismo a él, que profesa un ateísmo militante y que incluso ha sido criticado por otros ateos. Más adelante nos ocuparemos de este personaje que se empeña en convencer a todo el mundo que el ateísmo es la única forma honrada de enfocar la realidad. A su debido tiempo nos ocuparemos de abordar cada uno de estos puntos en detalle. Por ahora sigamos con otros ataques a la religión. La religión parece ser innecesaria desde una vida en la que todas las necesidades básicas están cubiertas. Esta es una típica crítica que se le hacía desde el siglo XIX, cuando se pensaba que la tecnología y la ciencia iban a resolver todos los problemas. ¿Para qué acudir a la religión cuando la tecnología y los avances sociales han satisfecho ya las necesidades humanas? No hay necesidad de encomendarse a ningún santo, ninguna divinidad, dicen ellos. Por otro lado, en el mundo actual las religiones organizadas, especialmente el cristianismo, parecen en franco retroceso. En Europa las iglesias cristianas van experimentando una bajada evidente de la práctica religiosa. Es común ver antiguas iglesias convertidas en bibliotecas o restaurantes, porque ya no son necesarias dado que la gente no acude a ellas. Otras críticas provienen de la historia concreta de las religiones. Siguiendo con nuestro personaje, Dawkins aduce muchas razones históricas porque la religión no solo es un engaño intelectual, sino también un desastre para la convivencia.
Para ello argumenta recordando las guerras de religión, el fanatismo religioso y los capítulos negros de la historia de las religiones, que ciertamente abundan. De hecho, Dawkins afirma que la religión aumenta el fanatismo. Para él, toda creencia religiosa es sospechosa de legitimar intolerancia, exclusión e injusticia. Dawkins saca de la larga historia de la humanidad los hechos que confirman sus afirmaciones y, por supuesto, no cita nada que pueda aligerar a la religión de tales crímenes. También se pretende ridiculizar a la religión tomando ciertas bíblicas aisladas de su contexto literario y del momento y la sociedad en el que se escribieron. Y en eso hay que reconocer que si te pones, la Biblia ofrece una mina de citas en este sentido. En otro capítulo hablaremos de eso. Digamos que en varios capítulos, pues no bastará con uno solo, ya que la Biblia es un mundo que no se puede abordar con 4 nociones. También hay quien apela específicamente a los errores de la Iglesia, particularmente, por ejemplo, los casos de abusos que en estos últimos años han resquebrajado la credibilidad de esta institución. Esto da argumentos para criticar toda propuesta que provenga de esta institución. En este caso, hay que admitir tristemente que razón no les falta, aún teniendo en cuenta que se asiste a un cambio de mentalidad para establecer las transformaciones necesarias y adoptar las medidas para que esta pesadilla no se produzca nunca más. Pero los errores están ahí y no se pueden negar. Podríamos seguir la lista, pero después de esto volvemos a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Es razonable creer? Si tu respuesta es afirmativa, te invito a seguir los próximos capítulos, en los que abordaremos uno por uno los puntos que hemos tratado y otros más. En el siguiente capítulo hablaremos específicamente de la crítica a la religión por parte de la ciencia. Espero contar contigo. Hasta entonces, pues. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.